Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6, conformado por Albujar Ávila Carlos, Solís Alvarado Danae, Vázquez Mejía Pamela y quien les habla Vilches Matus Grecia. El tema a exponer es el precedente vinculante. Empezaré por explicarles sobre lo que es la jurisprudencia. La jurisprudencia, ¿qué entendemos por jurisprudencia? Que la jurisprudencia es un conjunto de sentencias y demás resoluciones emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales bajo un ordenamiento jurídico determinado. La jurisprudencia tiene como finalidad de aclarar lagunas de la ley y es posible crearlas a través de las reiteradas interpretaciones que hacen en sus resoluciones. La palabra jurisprudencia proviene del latín juris, que significa derecho, y prudencia, que significa conocimiento o sabiduría. Según el jurista romano, también lo definió como conocimientos de las cosas divinas y humanas, a su vez también como una ciencia que define lo justo y lo injusto. Gracias. ¿Qué es un precedente vinculante? Para poder entender la palabra en conjunto, primero vamos a separar y definir cada una de ellas. ¿Qué es un precedente? Un precedente es una regla o un principio establecido en un anterior caso legal que es vinculante o persuasivo. ¿Qué es vinculante? Vinculante es una obligación o una persuasión de una ley para una corte u órgano para decidir casos similares. Después de definir cada palabra por separado y entender a qué se refiere cada una de ellas en el ámbito jurídico, pasamos a definir la palabra. El precedente vinculante es aquella regla o reglas contenidas en las sentencias del máximo órgano, que es el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, cuyo cumplimiento es obligatorio, no solo para las partes del proceso en particular, sino que es de cumplimiento general, es decir, que para todos los operadores del derecho, por lo que los jueces deberán emitir sus sentencias de acuerdo a los lineamientos estos. Así que, cuando los jueces estén ante un caso que guarde relación material con el precedente vinculante, deberán aplicarlo de manera inexcusable. Caso contrario, si el caso no guarda relación material, puede apartarse del precedente usando la técnica de distinguish. El overruling es el caso de modo expreso donde se anulan los precedentes vinculantes y se les sustituyen por uno nuevo, en virtud a la misma facultad de establecimiento de los precedentes vinculantes. Poner un caso donde podemos evidenciar lo que sería el principio vinculante. Este caso trata acerca de un trabajador que es despedido de la municipalidad de Chilca. Ese trabajador interpone una demanda solicitándose reincorporación al puesto. Interpone la demanda en el tercer juzgado especializado en lo civil de Huancayo. Este juzgado declara fundada su demanda el 9 de septiembre del 2008, a lo que la municipalidad interpone un recurso de casación el 6 de agosto del 2010. Ahora, ¿qué es lo que pide la municipalidad? Es la impugnación a la resolución administrativa de reincorporación laboral en amparo a la ley 24041, artículo 1. ¿Qué dice la ley 24041 al artículo 1? Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente que tengan más de un año ininterrumpido no pueden ser cesados ni destituidos, sino por causas del capítulo 5 del Decreto Legislativo 276, y con la salvedad de que se dice más de un año ininterrumpido, la municipalidad genera una solicitud de casación. Ahora ellos dicen que no ha existido infracción a la normativa del artículo 1 de la ley. Es por eso que solicitan esa sentencia de casación. Ahora, al analizar el artículo 15 del Decreto Legislativo 276, que son los que realizan las funciones constantes que no contratados bajo la modalidad de funcionamiento, en cambio, el señor, como estaba contratado como tercero, entonces no le corresponde que sea parte de la ley 24041. Pero en el artículo 2 también de dicho Decreto Legislativo 276, establecido que estos trabajadores de contrato de naturaleza permanente no están comprendidos en la carrera administrativa y posteriores normas, han hecho que sí tengan ciertas características, que es como la estabilidad
después de un año la remuneración y otro tipo. Ahora, ¿qué aduce la municipalidad el hecho de un año ininterrumpido para ellos? Basta más de un día que no haya trabajado, ya sería motivo de despido. Entonces el trabajador ya no podría gozar del beneficio del derecho. Sin embargo, la Sala del Tribunal Constitucional indica que ese criterio es ir contra los derechos laborales. Ahora, ellos tienen un antecedente que fue el caso de la señora Nelly Pérez Vázquez, en donde se le despide después de 3 años, a pesar de que tenía breves interrupciones en el trabajo que eran provocadas por el empleador, con la finalidad de hacer que la señora no se acoja a la ley que decía la 24041. Esta forma de actuar del empleador afecta con el artículo 26 de la Constitución, así que se ordena su reposición. Ahora, al ver que hay muchas discrepancias entre las instancias inferiores, surge la necesidad de generar el precedente. Del Supremo Tribunal considera que la breve interrupción no altera el carácter ininterrumpido para desconocer el derecho del trabajador. Además, el demandante trabajaba como técnico administrativo en la gerencia administrada, puesto que tiene que ser contratado a un vínculo público, no de carácter civil. Por eso la municipalidad no podía terminar el vínculo por motivos civiles. La sala considera declarar que las breves interrupciones no afectan los labores ininterrumpidas. Finalmente, de declarar un infundada el recurso de casación, el señor es repuesto a su puesto laboral. ¿Cuándo un precedente es vinculante? Un precedente siempre va a llegar a ser vinculante siempre y cuando tenga los ratios decidendi y los obiter dictum. Los ratios decidendi, traducido al español, significa que son razones para poder decidir un caso en concreto. Y el obiter dictum son el resto de razones que no sirvieron para poder interpretar un caso, pero que sí sirvieron para llegar a la conclusión que son las ratio decidendi. ¿Qué tipo de interpretaciones pueden servir para llegar a un precedente vinculante en un caso en concreto? Para que un juez de primera o segunda instancia pueda interpretar un precedente vinculante, tiene que tener en cuenta estos dos puntos, que son los puntos de hecho y la discusión jurídica. ¿Qué es el sistema anglosajón o common law? Es el sistema jurídico creado en Inglaterra tras la conquista normanda en 1066. Se llama common, que significa común, porque pasó a ser el derecho de aplicación general de todo el reino por parte de los tribunales del reino, cuales seguían un mismo conjunto de principios y reglas jurídicas. Es ejercido por países como Gran Bretaña y los países que fueron sus colonias y protectorado. Este sistema normativo carece de una constitución en muchos casos. Generalmente todo está permitido si no está prohibido por la ley. Fuente de derecho: la costumbre y la jurisprudencia. Interpretación judicial: crea nuevas figuras jurídicas, y el método inductivo gira en torno a problemas individuales. Las ventajas del common law son las leyes vigentes, que gracias al protagonismo de los jueces y al aporte de la jurisprudencia, las leyes se renuevan constantemente. Su autoridad: los jueces tienen amplia capacidad de interpretación. Su autonomía: cada caso se resuelve particularmente. Y no al oportunismo político: los ciudadanos no están sujetos a decisiones legislativas. Las desventajas del common law sería su ambigüedad de aplicación a la ley por parte de los tribunales, lo que para algunos puede ser costumbre, para otros no. ¿Quién es Kelsen y cuál es su importancia en el ámbito jurídico? Fue un profesor de filosofía de Derecho en la Universidad de Viena, fue uno de los principales autores de la Constitución republicana y democrática que se dio en Austria en 1920. Defendió una visión positivista que él llamó teoría pura del derecho. La pirámide de Kelsen o jerarquía normativa es también un método jurídico estricto, mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica, y acotar la misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las mismas.
La jerarquía normativa o pirámide keynesiana es categorizar las diferentes clases de normas ubicándolas en una forma fácil de distinguir cuál predomina sobre las demás. ¿Quiénes producen precedentes vinculantes? Los únicos que pueden producir o generar precedentes vinculantes son el Tribunal Constitucional, que es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente, debido a que no depende de ningún órgano, solo depende de la Constitución y de la ley orgánica. Además se compone de 7 miembros elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años. La Corte Suprema es el máximo tribunal de justicia ordinaria y se compone de unos 5 magistrados. Además, es el órgano que ejerce las funciones de un tribunal de última instancia, cuyas decisiones no pueden ser impugnadas. ¿Cuáles son las funciones del Tribunal Constitucional? Son resolver la acción de inconstitucionalidad contra las normas. También es conocer en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias, resolver los conflictos de competencia, cuidar las leyes y los órganos de Estado y también los particulares. ¿Cuál es la función de la Corte Suprema? Es actuar como tribunal de casación, también juzgar al presidente y hace posible la garantía de los derechos y concreta la realización de la seguridad jurídica. La Corte Suprema se compone por 3 salas supremas, que son la Sala Civil, que conoce todos los temas relacionados con el derecho civil y mercantil, la Sala Penal, que conoce todos los temas relacionados con el derecho penal, y para finalizar, la Sala Constitucional y Social, que conoce los temas relacionados con el derecho constitucional y laboral. ¿Cuándo el Tribunal Constitucional aplica el precedente vinculante? El precedente vinculante es aplicado por el Tribunal Constitucional según el artículo 7 del Código Procesal, que adquiere la autoridad de casa juzgada que constituyen el precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el efecto normativo. En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional define a los precedentes vinculantes como regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto.